Bueno, pues pasamos a continuación a dar la palabra al siguiente de nuestros conferenciantes, Antonio Serrano Rodríguez. Aquí está. Nos va a hablar de escenarios ante el cambio climático y la transición energética y el riesgo de fracturas geopolíticas. Necesita poca presentación, especialmente para las personas que estamos aquí siguiendo online. Como saben, doctor en Ingenieros de Caminos, licenciado en Ciencias Económicas, diplomado en Ordenación del Territorio, catedrático de Urbanística de la Universidad Politécnica de Valencia, aunque en retirado pero en activo, como ven, y desde luego con una larguísima trayectoria desde el ámbito del trabajo privado, de la toma de decisiones, el ámbito político. Así que nada, Antonio. Muchas gracias, Chimo. Buenos días. A lo largo de toda la jornada, de todo el Congreso, estamos señalando que cualquier proceso de planificación territorial, sea esta urbana o sea de ordenación del territorio, requiere la participación de la población, la participación pública, y esa participación pública fundamentalmente no suele ser un éxito en estos procesos. Y una de las razones por las que no suele ser un éxito es porque la población, los que tendrían que participar, no están informados o porque la comunicación, como señalaba el ponente anterior, de lo que pasa y por qué pasa, no está suficientemente bien realizada para que la población participe y defienda sus intereses, que es el objetivo fundamental de esa participación. Desde ese punto de vista, en este congreso dedicado a las transiciones, hemos pensado que era fundamental informar, dar a conocer datos con su base estadística en un marco donde la malinformación, la información interesada, las fake news, tienen cada vez un peso creciente, que permita informar adecuadamente a la población para esos procesos de participación, de intervención, de defensa de sus intereses a corto y medio plazo. Desde ese punto de vista he presentado y he preparado una ponencia que tiene muchas diapositivas, como la ponencia queda disponible, diapositivas con información básicamente cuantitativa, que no voy a detallar en muchos casos, sino simplemente voy a comentar de una manera rápida. La primera consideración es que el planeta camina a una situación cada vez más insostenible y que es potencialmente catastrófica. La segunda parte la voy a dedicar a cuáles son las tendencias características de la sociedad de consumo capitalista globalizada actual, y esas tendencias, como iremos viendo, están claramente reflejadas no solo en informes de Naciones Unidas, y hemos tenido ocasión de hablar de algunos de ellos, sino también en la primera conferencia de Pedro Tomei desde un organismo privado, precisamente de AON, de una compañía de seguros que ha creado el Observatorio de Catástrofes. Iremos viendo estos elementos para en una tercera parte ver, ¿y qué pasa en Europa? ¿Cuál está siendo la reacción de Europa y cómo funciona esa reacción europea? ¿Qué consecuencias tiene? Y para terminar, en una cuarta parte, en España y en los dos elementos fundamentales que van a incidir en todos estos procesos, como son la adenda ya aprobada por la Comisión Europea y que va a ser aprobada en este periodo de sesiones del Consejo Europeo de manera definitiva, y lo que implica esa adenda y elementos fundamentales de la política europea. La preocupación, como antes señalaba, por estos temas no viene solo de Naciones Unidas, del mundo público, sino también del mundo privado. En los foros de Davos, que todos los años se celebran en enero,
que atraen y reúnen a los principales mandatarios y empresas del mundo, previamente se elabora un documento que se llama Global Risks, y el último documento, el presentado a inicios de 2023, hablaba de riesgos a corto plazo hasta el 2025 y de riesgos a medio y largo plazo. Bueno, fundamentalmente las características de estos análisis se vienen repitiendo a lo largo de los 3 últimos años. Ahí están los riesgos considerados fundamentales por sus efectos sobre el territorio y la población y por su probabilidad de ocurrencia. ¿Cuáles son las características fundamentales de estos riesgos? De los 10 principales, 6 son ambientales. Es decir, el planeta tiene una fuerte incidencia ambiental que pone en riesgo esa sostenibilidad a la que antes me refería. Después hay un riesgo en crecimiento acelerado, que son las grandes migraciones involuntarias en el conjunto del planeta, de lo que, bueno, pues cada día oímos noticias de lo que pasa en Italia, de lo que pasa en Canarias, es decir, o lo que pasa en Estados Unidos. Otro de los aspectos en incidencia creciente es la erosión y el malestar social, que está teniendo, como veremos, una incidencia política muy fuerte y que además está muy directamente ligada con esas fake news, con esta falta de desconocimiento de lo que realmente sucede en el planeta. ¿Cómo medimos la insostenibilidad o por qué decimos que el planeta avanza hacia situaciones insostenibles? Bueno, Antonio Valero ya nos comentaba el otro día la noción de huella ecológica y su relación con la biocapacidad. Simplemente la huella ecológica es una medida de la superficie necesaria para satisfacer las necesidades de la población y para reciclar o reintegrar los residuos en esa naturaleza, y la biocapacidad es una medida de la capacidad del planeta por satisfacer y reciclar, absorber ese tipo de residuos. Como apreciamos, a nivel mundial, la huella ecológica tiene una tendencia fuertemente creciente, la biocapacidad tiene una tendencia mucho más suave. En 1970 se igualaron. A partir de ese momento creció la insostenibilidad, afectando de manera creciente a otro aspecto que veremos enseguida, que son los límites planetarios, la capacidad del planeta por satisfacer en determinados aspectos esas necesidades y esa capacidad de reciclaje. ¿Qué puede suceder hacia el futuro? Ahí están 3 escenarios planteados: el que sigamos la tendencia histórica desde que se calculan estas huellas y nos va a ir cada vez peor, el que la corrección relativa que se ha producido desde 2015 y la asunción por parte de algunos países de compromisos contra el calentamiento global haga que estemos en la segunda situación, o que todos cumplan con las exigencias para llegar al 1,5% de calentamiento, en cuyo caso estaríamos en la tercera situación. Pero incluso en esta situación, la mejor de las 3, vemos que seguiríamos muy por encima de la biocapacidad. ¿Esto por qué es así? Pues fundamentalmente porque la huella ecológica per cápita, y cada vez tenemos más cápitas, aunque, como apreciamos en España, las crisis afectaron fuertemente a esa huella ecológica. Aquí tenemos la crisis del 2008 y aquí tenemos la crisis del 2020. Hay una relación muy directa entre economía y huella ecológica. A nivel global, donde la COVID pues incidió de manera muy distinta, la huella ecológica permaneció más o menos constante y la biocapacidad también
tiende a disminuir porque la población tiende a aumentar y no se incrementan los recursos del planeta a la misma velocidad. ¿Esto es homogéneo? Pues no, y este es uno de los problemas a tener en cuenta. Hay fuertes diferenciaciones territoriales en los motivos o la culpabilidad de esa insostenibilidad. Las zonas en rojo son aquellas zonas que están explotando los recursos del planeta, consumiéndolos y degradándolos ambientalmente a mucha mayor velocidad de lo que ese planeta permite, y están llevando al conjunto del planeta a esa situación de insostenibilidad a la que me refería. Por supuesto, países como España, Estados Unidos, etcétera, tienen una gran responsabilidad en estos temas. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Que estamos superando límites ecológicos precisos del planeta. Los últimos trabajos, resumidos en esta tabla, donde están fundamentalmente los límites planetarios que deberían preservarse para la seguridad de la población y para la justicia en la distribución de los efectos o de las consecuencias de esa superación de los límites, lo que nos muestran es que ya tenemos 3 límites, fundamentalmente los referidos a nitrógeno, fósforo y a contaminantes ambientales y por elementos artificiales nuevos como los plásticos, que ya hemos superado la capacidad de regeneración del planeta. En otros, todos los que están en azul, estamos cerca de llegar a esa superación y por último, solamente en los verdes todavía tendríamos un cierto margen. Pero cuando analizan tendencias, en todos la situación es a empeorar, además en algunos casos de forma muy acelerada. ¿Por qué sucede esto? Pues fundamentalmente el componente principal o que más incide en todos esos niveles de insostenibilidad es la energía, el consumo energético. Una energía que se supone que es una de las transiciones fundamentales si queremos avanzar en esa sostenibilidad. Sin embargo, cuando analizamos los datos, pues nos encontramos que el 81%, como vemos si sumamos aquí las cifras, más del 81% de carbón, de gas natural y de petróleo, más del 81% al nivel global de estas energías son las que contribuyen al consumo global energético primario. Y bueno, y si analizamos cuáles son las tendencias previsibles, incluso por los prospectivos más optimistas, como es la Agencia Internacional de la Energía, hasta después de 2030 no se va a producir un pico, es decir, un punto de inflexión que lleve a la reducción del consumo de energía. Consumo de energía que en el mejor de los casos se supone que va a ser sustituido por la electricidad y que la electricidad, hasta donde puede llegar, como vemos en esta transparencia, pues en una parte puede estar asociada a energías renovables, pero hasta 2030 la mayor parte de la producción eléctrica mundial va a seguir estando asociada al carbón, al petróleo y al gas. Esto tiene importancia porque, cualquier esperanza de cambios significativos en la demanda viene de cambios en los comportamientos de los ciudadanos, viene en cambios en el sistema productivo y viene de cambios en las decisiones políticas que se vayan adoptando al respecto. Un aspecto fundamental, la movilidad urbana,
que tiene una ventaja, sigue permitiendo ese capitalismo global, de sociedad de consumo global, simplemente sustituyendo un tipo de coches por otro, que es un poco la dinámica que se pretende, pero donde también se incide y hay posibilidades, como veíamos en la ponencia de María y en la mesa redonda que hubo después ayer, de que haya cambios significativos. Si cambian los comportamientos, y vuelvo a incidir en los comportamientos de los ciudadanos bien informados, tanto en materia de motorización como en materia de políticas de movilidad blanda, que podríamos decir. Y esto, fundamentalmente, pues, es la sustitución de vehículos motorizados que usan combustibles fósiles por otro tipo de vehículos, evidentemente tendría consecuencias muy significativas, porque la huella de carbono de las baterías, del vehículo eléctrico en baterías, es en principio inferior al de los vehículos eléctricos en funcionamiento. Pero ni siquiera este cambio es pacífico. Las grandes multinacionales del automóvil están presionando y han conseguido para que se tenga en cuenta lo que se llaman fuels, es decir, los fuels o los combustibles de nueva generación, donde la huella ecológica se supone que es menor, pero donde el petróleo, las energías fósiles siguen teniendo un papel significativo. Otro elemento fundamental en este potencial proceso de transformación es la conversión de un sistema eléctrico muy centralizado de arriba a abajo, oligopólico, donde unas pocas compañías dan la totalidad del servicio y por lo tanto tienen capacidad de implicar o de hacer prioritarios sus intereses, a un sistema de energía distribuida donde pues estemos hablando de la electricidad en red. Evidentemente, este sistema sería más democrático, más participativo, más basado en el autoconsumo personal o en las comunidades energéticas locales renovables, pero su instalación, su capacidad de funcionamiento todavía, desgraciadamente, requerirá tiempo. En todo caso, hay algo muy claro. Las emisiones de gases de efecto invernadero, con esa evolución prevista incluso por las tendencias más favorables, como la Agencia Internacional de la Energía, son las responsables de un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y ese incremento de la concentración está correlacionado al 99% con el calentamiento global. Por lo tanto, ese proceso que difícilmente podemos revertir, como hemos visto, va a implicar necesariamente una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hay que señalar que en la COVID las emisiones ante el parado de la actividad cayeron radicalmente en todos los países desarrollados. Sin embargo, aquí apreciamos que las concentraciones de gases de efecto invernadero pues prácticamente ni se enteraron, porque es un proceso acumulativo, histórico, donde, por lo tanto, habría que reducir muchísimo las emisiones para conseguir que este proceso, que es el proceso peligroso, cambiara. Bueno, ¿y esto a qué está llevando? Pues este es uno de los gráficos donde ya he incluido los datos de septiembre de 2023 que mejor reflejan el proceso. Aquí están reflejadas para cada mes cuál ha sido la temperatura media mundial en los distintos colores. Los colores azules corresponden a la década de los 80, perdón, de 1880, y a medida que nos acercamos, pues los colores rojos ya corresponden al siglo XXI. ¿Qué mide esto? Las anomalías
respecto a la temperatura media de ese mes a lo largo del periodo 1980-2015. Como podemos apreciar, en julio de 2023 hemos batido los récords, hemos llegado a desviaciones no de 1,5 grados, como se pretende por el Acuerdo de París de 2015, sino que tenemos cifras de 2,6, 2,49, 2,13. Bueno, cuando analizamos lo que está sucediendo año a año, pues lo que nos encontramos es que en 2012 superamos la media en 1,3 grados en la temperatura superficial de la Tierra y en 0,6 grados la temperatura a nivel del mar. Bueno, hablaba de la Agenda 2015 y de los compromisos derivados en esa Agenda de París. En cada una de las COP posteriores se han ido materializando de una manera más firme esos compromisos, pero los compromisos están en rojo. Esta es la evolución que ha ido siguiendo las emisiones, los compromisos están en rojo, la tendencia real está en la parte superior del rojo. Lo que necesitaríamos para no superar los 1,5 grados de calentamiento es esto de aquí. Ni qué decir tiene que además hay un riesgo al que estamos abocados de manera creciente, que son los denominados tipping points o los puntos de inflexión. Son puntos a partir de los cuales el alcanzar una determinada temperatura da lugar a procesos que retroalimentan de manera explosiva el calentamiento. Es decir, que el calentamiento podría ser muchísimo más fuerte del antes señalado. Hay algunos, estamos entre el 1 y el 2 en este momento. Hay algunos que ya están en funcionamiento. El Ártico en verano se está quedando sin hielo, las pérdidas de los glaciares alpinos está acelerada y es brutal, bueno, y así sucesivamente con cada uno de estos aspectos. ¿Qué consecuencia tendría esto? Que a medida que se van produciendo, la aceleración del calentamiento global sería cada vez mayor. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre el cambio climático? Pues en muchos casos no se saben. Como saben muy bien, los modelos de cambio climático son modelos basados en la teoría de la turbulencia y del caos. Ya con mucho esfuerzo logran predecir una semana con una cierta fiabilidad y a partir de eso pues las predicciones son cada vez menos consistentes. Lo que sí queda claro es que todo esto que está pasando, no todos somos igualmente responsables. Que el consumo per cápita que da lugar a esas emisiones, pues el 1% de los más ricos son los responsables en mayor medida por el tipo y niveles de consumo que tienen, mientras que los más desfavorecidos pues, poco contribuyen a este hecho. Ni siquiera todos los países, como apreciamos, hay países y fundamentalmente Estados Unidos que están en el top de la responsabilidad, mientras que hay otros países donde esa responsabilidad es creciente, es el caso de India por su volumen de población o de China, pero donde parte de lo que producen se exporta a los países más desarrollados, Unión Europea y Estados Unidos, y por lo tanto allí es donde se materializan los efectos sobre el cambio climático. El IPCC, en su sexto informe, que es el último publicado, deja muy claro que si queremos que esto no vaya a peor, hay que reducir las emisiones en un 45% hasta 2030 y deben ser nulas en 2050. Estamos muy lejos de que esto pueda ser así y nos lleva al primer aspecto que queríamos destacar de una manera clara en este congreso, y es que los procesos de adaptación y de resiliencia socioeconómica ante
el marco de Sendai es muy optimista, las medidas que hace son muy correctas. Naciones Unidas en general, aunque denuncia e incide en estos procesos, tiende a ser optimista, a decir que hay soluciones globales. La verdad es que creo que no hay, que cada vez estamos más lejos de ellas y que tenemos que buscar soluciones locales, soluciones utilizando la ordenación del territorio y del urbanismo a través de esas políticas de adaptación y de resiliencia que disminuyan lo más posible los efectos sobre los ciudadanos. En la COP28 se dijo, sí, la adaptación es muy importante, los países que más sufren y que menos responsables son de todo este proceso tienen que recibir ayuda. Bueno, ahí estamos. Ni las ayudas previstas en la Agenda, en la Agenda de París de 2015 se han llegado a materializar en el volumen exigido, ni aquí se va a avanzar de manera suficiente. Esto está muy directamente ligado con las catástrofes y Naciones Unidas, particularizo algunas de las cuestiones de la conferencia anterior con algunas de las tendencias que la propia Oficina de Naciones Unidas en el documento que viene ahí señalado, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, señala cuáles son esas tendencias. Las catástrofes tienden a crecer y pueden crecer hasta un 40% de aquí a 2030. Las catástrofes ligadas a fenómenos climáticos extremos crecen igualmente y tienden tendencia a crecer, en este caso en un 21% hasta 2030. Y una cosa muy importante, los costes, es cierto que las medidas de prevención que se han adoptado a nivel global han hecho reducir la incidencia per cápita de los desastres, pero la incidencia material, y eso es lo que preocupa sobre todo, como nos señalaba Pedro Tomei cuando hablaba de las catástrofes, la incidencia material es fuertemente creciente y entre 1990 y 2020 ha crecido en un 250%, es decir, como media se ha multiplicado por 2,5 veces. Esto tiene costes directos que afectan a los que sufren las consecuencias de estas catástrofes, pero también tiene costes indirectos que afecta, y más en el caso de España, al conjunto de la sociedad y tiene fuertes incidencias sobre la economía. Básicamente, como antes veíamos, las consecuencias son muy distintas en los países desarrollados que en los países menos desarrollados. África es quien más sufre las consecuencias, seguida de Asia en términos medios, pero una de las consecuencias más graves tiene que ver con el estrés hídrico, es decir, con la capacidad de los recursos hídricos disponibles en cada territorio para satisfacer las necesidades básicas de la demanda. Apreciamos dónde ese estrés hídrico, y como veis aparece en España también en rojo, y tengamos en cuenta que este estrés hídrico tiene consecuencias muy graves sobre la alimentación, sobre los conflictos militares, la guerra de Siria, este estrés hídrico y el desplazamiento de la población del este de Siria hacia el oeste y la mezcla que implicó entre suníes y chiíes es una de las bases, no la única, ni mucho menos, del conflicto en Siria. Y, por supuesto, da lugar o incide de una manera muy significativa en los grandes flujos migratorios esperados. Ahora ya hay una nueva
figuras de estas, pero no me ha dado tiempo a cambiarla, de cuáles han sido los desplazados de los 30,7 millones de personas desplazadas por desastres. Apreciamos que 30 millones, es decir, de estos 30 millones se debían a fenómenos meteorológicos extremos, y que uno de los que afectan en gran medida a España o a las áreas que pueden dar lugar a migraciones desde el este europeo o desde los países africanos hacia España, son los desastres relacionados con inundaciones. Aquí apreciamos cuáles son las previsiones hasta el año 2090 de cómo, en función del escenario climático, pueden incrementarse esos flujos migratorios. Flujos migratorios que, como es evidente, intentan terminar en los países desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, fundamentalmente. Y que las previsiones que hacía ya directamente Naciones Unidas, pues nos hablaba que del África subsahariana hacia Europa sería esperable unos flujos migratorios para el 2050 que podían situarse entre 70 más menos 15 millones de habitantes. Si aquí hay unas broncas tremendas por los desplazados migrantes que intentan entrar en Europa, imaginemos lo que puede significar estas tensiones migratorias por el conjunto de Europa. Y todo esto, además, se sitúa en un marco caracterizado por lo que se conocen como cisnes negros, de los cuales estamos teniendo bastantes. La crisis financiero-especulativa del 2008, el COVID del 2020, los problemas ligados a la invasión de Ucrania y de las respuestas dadas por los países occidentales por esa invasión, o la crisis del terrorismo de Hamas, la respuesta que está dando Israel y las consecuencias que esto puede tener. Por poner un ejemplo, este es el análisis que hace BBVA Research en el área que tiene dedicado a riesgos, sobre cómo han cambiado los riesgos antes de la situación del ataque terrorista de Hamas a la situación actual con la respuesta de Israel y las consecuencias que puede tener. El rojo oscuro son tensiones potencialmente radicales en sus consecuencias y así bajando en intensidad. No podemos entrar a ver cada uno de las cuestiones, cada uno de los riesgos, pero sí señalemos un aspecto fundamental de todos estos procesos. La globalización se está viendo transformada. Volvemos a entrar en una situación de partición de la globalización y en una situación de lo que pueden ser las tendencias futuras claras al respecto. Baja el comercio mundial de mercancías, sube el comercio mundial de servicios, básicamente los servicios financieros. Toda esta dinámica es aprovechada por los fondos especulativos para, en los mercados futuros, aprovechar tensiones puntuales en los precios y, bueno, pues las consecuencias en los precios destacados desde el COVID-19 a la derecha las estamos sufriendo muy directamente. Todo este proceso, además, viene subsumido en otro que tiene una trascendencia particular. Ha habido una lucha con una derrota inicial final hasta la guerra de Ucrania de las Big Tech, lo que se conoce GAFAM, es decir, fundamentalmente Google, Amazon, Facebook, las
grandes empresas de las digitales con respecto a las tradicionales de la energía y de la metalurgia. Fueron radicalmente desplazadas estas empresas de los puestos pioneros en las clasificaciones y en la valoración mundial por las nuevas empresas de la tecnología, muy directamente ligadas al complejo militar, con altas cifras de negocios y con un valor añadido, unos beneficios muy concentrados en el capital. Bueno, básicamente, el desarrollo de estas empresas se centra en procesos especulativos, compra de empresas destacadas en áreas como la nube, los big data, la inteligencia artificial o la firma digital, es decir, la información referida a cada uno de los ciudadanos del planeta. La dualidad mundial pues aparece muy bien cada vez que se vota algo, desde la primera condena en Naciones Unidas a la invasión de Ucrania hasta la actualidad. Se han formado dos bloques, lo que sería el bloque de la OTAN más aliados de Estados Unidos y el bloque de Rusia, China y todos los ligados más o menos con lo que se conoce como BRICS, con matizaciones. Pero lo grave de todo este proceso es de lo que hablamos es de decisiones que en gran parte corresponden a 6 fondos de inversión especulativa. 6 fondos de inversión especulativa controlan la mayor parte del capital de estas empresas que tienen el dominio económico del planeta, de esta macroeconomía planetaria. Afortunadamente, a nivel de grado, esto tiene una incidencia, gracias a Dios, pequeña. Pero lo cierto es que si vemos qué activos generados tienen las 5 principales multinacionales especulativas en fondos de inversión, pues nos encontramos que en 2022 tenían 27,2 billones de dólares de capital manejado. Bueno, no comparemos con el PIB de España y nos damos cuenta de lo que esto significa. Pero es que además están teniendo una tendencia creciente francamente preocupante. Y esto tiene que ver con los precios especulativos de la energía. Aquí tenemos las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía que dicen que van a bajar en este año y en el año que viene y que luego se van a mantener bajos. Evidentemente, episodios o derivaciones de lo que está sucediendo en Israel nos hacen ser menos optimistas. De hecho, las previsiones que van realizando el Fondo Monetario Internacional o en España la Caixa en sus distintas previsiones comparadas nos hablan de una reducción de la inflación, pero con poca credibilidad porque hay tantos factores que inciden sobre ella que difícilmente podemos asegurar lo que va a pasar. En todo caso, la inflación tiene una incidencia muy grande en los precios de la alimentación. Los precios de la alimentación estuvieron en el origen de todas las primaveras árabes, de todos los levantamientos acallados de una manera más o menos violenta y de muchos de los conflictos bélicos que se han producido. Y precisamente estos precios, la relación entre precios de energía y precio de la alimentación son más significativos en esos países en desarrollo. Hay que señalar, y voy a ir muy deprisa, que han cambiado cosas. Ahora el Estado cada vez interviene más en la economía y aporta fondos a esas grandes empresas. Una parte muy significativa de los bancos de la crisis económico-especulativa y una parte muy significativa de los fondos que dedican las administraciones a las grandes empresas dan lugar a mejora de los beneficios en esas empresas. Exxon acaba de publicar sus beneficios después de la toma de decisiones de que va a seguir invirtiendo en energías fósiles, y particularmente en el fracking, y de que su asamblea se negara a adoptar
lo que nos señalaba Pedro Tomei de ese compromiso por el medio ambiente, por la gobernabilidad, etcétera. Su asamblea de accionistas les ha dicho que lo que tienen que hacer es ganar dinero y repartir dividendos. Bueno, esas inversiones dan lugar a incrementos en la deuda pública, esas subvenciones dan lugar a incrementos en la deuda pública y dan lugar a desigualdades donde en los últimos años quien ha sufrido, según los análisis de Piketty, quien más ha sufrido las consecuencias han sido las clases medias. Pero claro, si se sufren las consecuencias económicas, automáticamente hay un proceso de polarización y de incremento de las protestas en el mundo, junto con un crecimiento creciente de la inseguridad y de la pérdida de fe en la democracia que todos conocemos y estamos sufriendo. Voy a pasar rapidísimo porque me queda un minuto. La Unión Europea, ante esto, en 2019, adoptó lo que fue The European Green Deal, que básicamente su objetivo es desacoplar el crecimiento económico. Siguen apostando por un crecimiento económico del PIB, de las emisiones de carbono, con una fuertísima reducción de las emisiones de carbono para que en el 2050 no existieran. Característica fundamental que en las políticas ligadas tanto al mecanismo de recuperación y resiliencia como a los presupuestos europeos para el periodo 2021-2027, pues ponen una gran cantidad de dinero. Aseguran de esta manera la financiación, pretendiendo que la Unión Europea sea el marco de un nuevo capitalismo verde que transforme lo que ha sido la estructura tradicional emisora de gases de efecto invernadero por una estructura productiva capitalista, por supuesto, de consumo, por supuesto, pero verde, en el sentido que reduzca fuertemente sus emisiones. Las circunstancias le han ido haciendo cambiar a través de políticas hasta la actualidad. Ahora están viendo cómo reaccionar a las posibles consecuencias del conflicto Hamás-Israel, pero fundamentalmente hay que referirse al Fit for 55, que ha sido la política de endurecimiento de las medidas consideradas para llegar a ese objetivo que se perseguía, que se persigue, de descarbonización. Muchas de estas medidas las tienen que desarrollar las comunidades autónomas, como luego veremos, y son medidas que en 3 palabras podemos decir, incrementan el coste de la energía a los combustibles fósiles de manera radical, y ya vemos que los combustibles fósiles hay para rato, y por otro lado exigen medidas radicales de cambio en la edificación. Este es uno de los elementos fundamentales que además en países como España, y es uno más de la mayoría de los países europeos, es absolutamente imposible de materializar en los términos previstos, pero no materializarlo va a incrementar coste. Los que se lo puedan pagar, y evidentemente volvemos a los niveles de renta mayores que sean los que podrán utilizar mejor y mayormente esas ayudas, bien, los que no se lo puedan pagar, muy mal. Tras la invasión de Ucrania se puso en marcha el plan REPowerEU, que refuerza ese tipo de medidas todavía en mayor medida, pero que considerando, y qué ha sucedido como consecuencia de la puesta en marcha en 2019 de estos temas, pues lo que apreciamos muy claramente es que las consecuencias, desde el punto de vista de los ODS, han sido positivas en los aspectos económicos, han sido mucho menos positivas e incluso negativas en los aspectos ambientales en que la Unión Europea trata de medir esos temas. ¿Y por qué? Pues porque fundamentalmente la huella ecológica del consumo
sigue teniendo en la mayor parte de los elementos más relevantes una tendencia positiva, como podrán apreciar en este PowerPoint cuando lo puedan apreciar. En el caso de España, también hay una estrategia aprobada de descarbonización al 2050, de noviembre del 2020. Hay una política activa muy importante, aprovechando el mecanismo de recuperación y resiliencia, con 21 estrategias a largo plazo que se intentan materializar a través de esos mecanismos, donde lo fundamental, pues primero, hay muchas medidas de regulación, que son normas que se han publicado, que se han aprobado, se han batido récords en estos años para satisfacer los hitos de la Unión Europea que había que satisfacer para poder recibir el dinero. Más que nunca se han aprobado muchísimas normas, pero las normas tienen dos problemas. Primero, si no se pueden gestionar, pues sirven para poco. Y si no tienen mecanismos disciplinarios donde puedan decir los que las tienen que aplicar que no las aplican, pues también sirven para poco. En todo caso, hay que decir que la aplicación del plan ha sido un éxito. Ayer una de las directoras generales decía mecanismos de control. Afortunadamente está en la web las medidas que se toman, cómo se asignan los dineros y las consecuencias. De hecho, los datos que estoy recogiendo están sacados del tercer informe y de los últimos datos de septiembre de este mismo año. Bueno, ha sido un éxito la gestión, ha dado lugar a que la Unión Europea en la actualidad haya incrementado en mucho mayor medida los fondos correspondientes y al final España va a disponer de 160.000 millones para inversión y financiación. De esos corresponden al programa REPowerEU un total de 2.800 millones que están centrados en estos objetivos, algunos nuevamente de gestión de las comunidades autónomas, y donde la Unión Europea pues deja clara en lo que ha aprobado para España cuáles son sus preferencias: autoconsumo y comunidades energéticas, el hidrógeno renovable, uno de los elementos que yo creo que va a ser una pérdida de tiempo y dinero, y luego fundamentalmente otro aspecto que veíamos ayer, las infraestructuras de conexión energéticas. Tenemos 10 ejes de intervención para la transición ecológica, algunos de éxito, otros de mucho menos éxito. Lo que es naturaleza y soluciones basadas en la naturaleza representan solo un 4% de las inversiones realizadas. España Digital, con un tremendo éxito de fondos y de gestión, y los PERTE como mecanismo de transformación radical del sistema productivo, ir a ese capitalismo, a ese nuevo capitalismo verde, donde hay nuevos fondos para su desarrollo y donde se ha incorporado un PERTE adicional de funcionamiento aprovechando los fondos de la adenda. Aquí están los datos, están los ejecutados. En septiembre de 2023 se habían aportado de manera de asignaciones y de subvenciones concedidas, aunque alguna todavía el proceso de cobro estaba en tramitación, 30.000 millones de los 47.000 recibidos. Y se habían distribuido a las comunidades autónomas las cantidades que aparecen en esa transparencia, comunidades autónomas y entidades locales. El Fit to 55 ha obligado a modificar, a hacer una propuesta de modificación del plan director, del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para 2023-2030. La Unión Europea ha obligado a que se pongan estos nuevos objetivos, porque son obligatorios. ¿Los cumpliremos? Bueno, en algunos yo creo que sí, en otros está un poco más complicado.
Por último, hacía una valoración de lo que pedían, de lo que se ha pedido aquí reiteradamente. Hay que saber cuáles son los efectos, porque si no sabemos cuáles son los efectos de lo que se ha hecho hasta ahora, pues no sabremos si seguir haciéndolo es o no debe ser lo que hagamos. Bueno, hay que decir que desde el punto de vista de elementos socioeconómicos los efectos son indudablemente positivos, los mejores de la Unión Europea, tanto en cuanto a gestión de fondos, estamos en recepción de fondos muy por delante del resto de los países, en su aplicación y en sus consecuencias socioeconómicas. Desde el punto de vista ambiental, la cuestión es un poco distinta si excluimos la disminución de las emisiones. La disminución de las emisiones y la ampliación muy sustancial de las energías renovables, cumplimos estupendamente las exigencias de la Unión Europea. Pero es que estos son los dos únicos indicadores ligados ambientalmente. Todos los demás tienen que ver con la transformación digital, igualdad de género, en la que afortunadamente también estamos entre los países cabeza de la Unión Europea, cohesión social, donde se ha mejorado mucho, pero sigue habiendo problemas, y en particular todo lo que tiene que ver con el empleo, con la deuda pública, con el endeudamiento. Un problema grave, la vivienda, se han adoptado medidas, pero todavía los resultados están lejos de haberse materializado. Avance en los ODS, bueno, en los últimos informes muestran sus aspectos positivos en la igualdad de género. Como apreciamos en verde, están igualdad de género, están, ahí no lo veo desde aquí, igualdad de género, agua limpia y está trabajo de la gente como ámbitos en los que se ha mejorado. Sin embargo, como ámbitos en los que se ha empeorado está la producción y consumo responsable, es decir, el comportamiento de los ciudadanos desde el punto de vista y lo que es la biodiversidad. Aspectos positivos, negativos, que muestran dónde hay que intervenir. Desde el punto de vista de las desigualdades, el último informe recién publicado hace 2 meses nos muestra que sigue manteniéndose estas dos Españas desde el punto de vista de los niveles de AROPE, la España del norte, la España del sur, la España del norte en mucha mejor situación. La consideración de las inversiones que se pueden concretar espacialmente no modifican sustancialmente. Aquí creo que he modificado uno. En esta ocasión, este mapita siempre lo presento en todos los congresos, pues creo que he modificado uno de los circulitos. Todo lo demás sigue igual, que demuestra que desde el punto de vista del modelo territorial poco ha cambiado. Bueno, me quedan 2 diapositivas que voy a pasar muy rápido. Esto ya se verá. Ya hemos comentado cuáles son, desde el punto de vista global, las tendencias. Lo peor de todo es que los grandes, el G20, el G7, Naciones Unidas, pues están en otra cosa. Lo cual es grave, lo que nos lleva a un futuro estatal, autonómico y local condicionado globalmente por lo que antes señalábamos como elementos fundamentales que obligarían a que hubiera urgencias en cuanto a frenar y después revertir el desbordamiento de la biocapacidad del planeta, porque si no, eso va a tener consecuencias para todos, como hemos visto.
Bueno, el tema del calentamiento global, nuevos principios civilizatorios. Naciones Unidas, desde los derechos, no ha vuelto a incidir en este tema y sería un tema fundamental porque hay retos nuevos, en particular el tema de la inteligencia artificial, la firma digital, los problemas de las crecientes desigualdades, etcétera. Y, por último, me refiero a un filósofo y poeta defensor, no del decrecimiento exactamente, pero algo parecido, que es Jorge Riesman, que dice que no tenemos más que dos soluciones: la metamorfosis a nivel global, la revolución, que no parece que sea algo muy esperable y que cuando aparece, pues sus consecuencias no suelen ser demasiado positivas, incluso donde se producen, y la metanoia, el cambio desde abajo en el nivel de vida, en los comportamientos, en la adaptación a una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida no es tan nueva. El programa Hombre y Biosfera, que proviene de los años 70, ya establecía niveles de desarrollo donde el hombre y la biosfera esté integrado, donde el territorio concreto, ahora se habla de bioregiones, pues bueno, fundamentalmente sería esta filosofía de hombre y biosfera de la UNESCO, que en teoría se desarrolla en las reservas de la biosfera que están presentes en España, donde, bueno, pues lo que se necesita se ha ido comentando en otras conferencias y ya no voy a dedicar más tiempo al tema. Muchas gracias por soportar la exposición. Muchísimas gracias, Antonio, por esta, como siempre, amplia visión y un diagnóstico desde arriba y desde abajo, interno y externo. Vamos, como suele ser habitual, muy mal de tiempo. Vamos a dar al menos como la oportunidad de que planteen un par o tres de preguntas para Antonio. Ruego concisión tanto en las preguntas como en la respuesta. Gracias. Hay que buscar donde los focos no te asesinen. Hola, Agustín Martín, de Fundicot y consultor. Bueno, esto es una reflexión y una pregunta. ¿Tiene la sociedad, y me estoy refiriendo a la sociedad europea o quizá a las sociedades avanzadas, capacidad para el cambio de paradigma tan enorme que se necesita? Esto viene a cuento de que se están viendo tendencias ya bastante fuertes de rechazo a medidas que podríamos considerar incluso tímidas, ¿no? Hace poco el Parlamento Europeo ha estado a punto de revertir gran parte de la agenda verde. Y por no hablar de lo que ocurre en España o en cualquier otro país, ¿no?, de rechazo a medidas que podrían considerarse muy tímidas de avanzar en muchos de los aspectos que hay que avanzar para copar, para poder controlar el cambio climático. Es posible, yo veo tendencias muy negativas y reacciones muy fuertes que no sabemos muy bien dónde pueden acabar. Empezando por la segunda, la Unión Europea representa el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque las corrigiera al 100%, serían un 7% menos. India, China, Estados Unidos tienen compromisos, pero siguen emitiendo de manera creciente gases de efecto invernadero, por no hablar de tendencias en otros varios países de tamaño medio al crecimiento. En general, los que están dando ejemplos son pocos. La evolución en las emisiones sigue siendo creciente. Lograr que sean cero, bueno, aunque fueran cero, el calentamiento no desaparecería. Dejaría de seguir subiendo, pero el descenso del calentamiento va para años. Es decir, si ya estamos en donde estamos, revertir esto hacia atrás llevaría años, aunque no emitiéramos nada. La segunda cuestión, claro, ¿por qué la Unión Europea o por qué varios países están dando marcha atrás? Pues por lo que he puesto ahí, estas medidas implican
crecimiento de costes. La inflación está ligada en parte a estas medidas, malestar por restricciones, las leyes restringen cuestiones, crece el descontento, crecen los partidos extremos y claro, eso asusta, con lo cual el propio Parlamento o varios países o incluso la Comisión Europea está suavizando, digamos, varias de las medidas, algunas de las cuales pues están muy bien en el libro, pero materializarlas no se deberían poner objetivos que no se pueden alcanzar, y existen algunos, como antes he comentado, el dejar de vender vehículos en los plazos, vehículos de combustión fósil en los plazos previstos, o descarbonizar las viviendas. Eso es imposible. No en España solo, que también, sino en muchos países. No sucede en Finlandia, pero sí sucede en la Europa del Este y sí sucede en España y otros países. Y el descontento da lugar a consecuencias políticas, y las consecuencias políticas pues da lugar a cambios en posicionamientos, por resumir. Una pregunta más, si ha lugar. Muchas gracias, Antonio. Moneiva González Medina, Universidad Autónoma de Madrid. Como siempre, una presentación muy completa y con mucha información. Quería plantear una reflexión precisamente al hilo de lo que acabas de señalar ahora. En el caso español, fíjate, cuando estabas comentando las tendencias en relación a las migraciones climáticas, se estaba planteando desde el punto de vista de lo que nos está llegando, lo que nos puede llegar de otros países, pero es que quería poner de manifiesto que eso ya pasa dentro de nuestro país, ¿no? Ya hay migraciones climáticas dentro de nuestro país. De hecho, en un reciente estudio de Ipsos, publicado a finales del 2022, se plantea que el 45% de los españoles y españolas consideran bastante probable que se tengan que desplazar de su residencia por motivos climáticos. Somos los primeros de Europa, los quintos a nivel mundial que pensamos esto. Y el 75% de la población, según este estudio española, considera que también hay efectos del clima que son claramente severos en nuestro país. Sin embargo, eso hay que ponerlo en relación con el rechazo que se está produciendo a nivel social de cómo se están desplegando las políticas, porque ya que hablamos de transiciones, quizás esa parte de la transición justa no se está teniendo en cuenta en este proceso, ¿no? Entonces la pregunta es en qué medida los gobiernos, más allá de los indicadores del rendimiento, de cómo se están gastando las inversiones que se están asignando a nuestro país, realmente cómo eso está llegando al ciudadano o la ciudadana de a pie, que teniendo mucha conciencia y sabiendo que se va a ver afectado por ese fenómeno, presenta al mismo tiempo un gran rechazo por las medidas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta paradoja? Bueno, en el programa Fit for 55 hay previsto un fondo justo para paliar los efectos de las medidas que suponen un encarecimiento y una dificultad para los ciudadanos de esos proyectos, que en teoría empezaría a funcionar a partir de 2016. Y una parte importante de los fondos, de hecho muchos de los buenos resultados socioeconómicos de España tienen que ver con la utilización de los fondos europeos, tanto desde el punto de vista de la mejora social como desde el punto de vista de paliar efectos de la inflación, medidas que están todavía algunas de ellas en funcionamiento hasta diciembre de este año. Es decir, que sí hay una intervención para paliar esos efectos. Si hay algo que en España se nota clarísimo del cambio climático es en el agua. En el agua están las cosas cada vez más claras. En la fenología, es decir, cómo va subiendo determinado tipo de cultivos y de plantas, empezando por la vid,
por las laderas y fundamentalmente también, y Asturias lo sabe muy bien, en que los veraneantes ya no van al Mediterráneo, sino que en manera creciente se vienen al norte porque el agua del mar en el Mediterráneo está a 28 grados y el calor te hace que tengas que dormir largas siestas porque es insoportable el entorno. Es decir, que sí hay procesos, poco se puede hacer para cambiar esos procesos, que no sea adaptar y mejorar la resiliencia de los que no se pueden, por motivos de trabajo ni de vivienda, decir, en Almería hace mucho calor, me voy a trabajar a Asturias. Bueno, tendrá que tener trabajo en Asturias, tendrá que tener posibilidad de acceso a vivienda. Son procesos complicados. En Europa no nos podemos quejar. Estamos en el mejor de los mundos posibles en comparación cómo están en el resto del mundo. Hay mucho por hacer, las comunidades autónomas tienen muchísimo por hacer y los ayuntamientos más. Desde refugios climáticos, poner fuentecitas, hacer menos duro las plazas, sobre todo para ancianos y niños. Hay mucho que hacer, pero no nos podemos quejar y cuando pensemos en estos temas tenemos que pensar que recibimos las consecuencias de lo que nosotros y nuestra forma de sociedad que hemos aceptado estamos generando en el resto del planeta. Con lo cual, si luego hay que soportar las consecuencias, pues nosotros las estamos produciendo. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Antonio.